Muy buenas, pero muy buenísimos condiciones de vida para todos ustedes, nuestros queridos amigos y amigas, estudiantes de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Rolando Yo y seré el maestro que desarrollará un tema tan fundamental en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto en lo individual, en lo familiar, como en lo colectivo y en la nación, como es la cultura de paz y la educación superior. Reciban inicialmente un atento saludo de quienes conformamos el equipo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos. Inicialmente quisiéramos hacer algunas reflexiones iniciales de aportes esperanzadores de la humanidad. Estas reflexiones iniciales se dan todos los días y son con noticias muy positivas y maravillosas que ocurren alrededor nuestro, pero que no salen en los medios y que afortunadamente están cambiando el planeta y a la humanidad, mientras las redes sociales están llenas de odio y de negatividad. Es importante tener en cuenta esto, nuestros estimados estudiantes de la carrera de medicina, ante todo en una profesión en la cual desde la perspectiva nuestra, independientemente a la cohorte donde estén en su formación académica, para nosotros ustedes ya son médicos y médicas, que lo único que están haciendo es sumar cada día conocimientos que les permitan las habilidades necesarias, no solo para prevenir enfermedades, sino además para curarlas y las intervenciones oportunas para que salven muchísimas vidas, como lo han hecho ya sus colegas a lo largo y ancho de esta querida Guatemala y del mundo. Por ejemplo, entre las cosas novedosas que se dan, que forman parte de la cultura de paz, es que en el mundo los cultivadores de arroz están empezando a usar campos donde usan patos en lugar de pesticidas. Porque los patos se comen los insectos y pellizcan malas hierbas sin tocar el arroz. Ustedes, independientemente a qué grado de su formación médica estén, saben que hay muchos productos químicos que se aplican a las siembras y a los cultivos que tienen un efecto residual permanente. Muchas de las enfermedades que actualmente tenemos, como cáncer, diabetes, etcétera, ustedes mejor que nadie saben que se producen por la alteración en esta condición de los seres vivientes, que además eso es una planta, eso es una verdura, eso también son los animales domésticos que ingerimos para nuestra alimentación. Pero eso no se escucha. Si lo fomentamos, tendremos una vida equilibrada, que ustedes lo valoran mejor que nosotros porque son estudiosos de la salud. Desde luego aquí se afectan intereses transnacionales graves, pues, porque quienes producen todo este tipo de químicos para el proceso de la siembra y cosecha perderían grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, en Canadá ya se prohíbe el uso de delfines en la industria del entretenimiento, porque además cada uno de nosotros en su ciclo de vida, cada uno de los seres vivientes juega un papel importante. Por ejemplo, y ojalá que en el CUP pudiéramos tener esto. En Holanda siembran techos en cientos de paradas de autobús con flores y plantas, particularmente para alimentar a las abejas. Son eventos que no resuenan en las redes ni en los TikTok, pero que también van allanando la calidad de vida de los seres humanos. Queremos comentarles que es Islandia el primer país en el mundo en legalizar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Tenemos el prejuicio, el estereotipo, el estigma, que el trabajo que la mujer hace debe ser salarialmente inferior a la de un hombre. Estamos totalmente
equivocados en esto. Saben que los circos son para uno de niño, yo ya no lo soy, pero igual es un centro de distracción sana, pero ya no usan animales vivos, por decirlo así, sino ahora se usan hologramas para detener la explotación de los animales en los circos. Queremos contarles que hay un robot marino que siembra en el fondo de la gran barrera de coral con estos corales microscópicos que se cultivan específicamente para la restauración del sistema que está en peligro por la contaminación en el fondo del mar. Todos estos aportes son aportes a la cultura de paz porque nos permiten una convivencia armónica de nosotros en lo individual, con nuestra familia, con nuestra comunidad y ahora con lo más valioso que tiene el ser humano, su entorno ecológico. Queremos contarle que por primera vez en la historia de Malawi, una mujer ha sido electa presidenta del parlamento de ese país, la señora Esther Challenge, que ha cancelado más de 1.500 matrimonios con menores de edad y las ha enviado de vuelta a la escuela. Ustedes saben que nosotros en este país nuestro tan lindo, pero también con grandes desigualdades, hemos encontrado que desafortunadamente, según el Observatorio de Salud Reproductiva, hay más o menos hasta esta fecha, agosto, un promedio de 40,000 jovencitas menores de 18 años, de 10 a 18 años, que han quedado embarazadas y muchas de ellas incluso violadas por sus propios familiares, los más cercanos, pero lo más doloroso es que hay más o menos 2.500 de ellas que tienen de 10 a 14 años. Entonces, esto que vemos aquí que no se mantiene frecuentemente en las redes sociales, nos dan una esperanza de que las cosas pueden cambiar cuando lo hacemos. Por ejemplo, los suecos reciben permanentemente agradecimiento cada vez que donan su sangre para salvar gente. En el caso de ustedes, van a tener necesidad de tener sus bancos de sangre muy bien abastecidos, ¿verdad? Gracias a la ley de especies amenazadas, la población de tortugas marinas casi en peligro de extinción ha aumentado en un 980%. De la misma manera, los supermercados tan laideces dejaron de usar bolsas de plástico y comenzaron a envolver sus compras como se hacía en el pasado de manera ecológica, en hojas de plátano. Ustedes saben que todo el material plástico, muchos de ellos, para poder degradarse, requieren de 100 a 200 años como mínimo para que esto pueda suceder. Hay una aldea en la India en donde cada vez que nace una niña se plantan 111 árboles y hasta el momento llevan 350,000 árboles que se han plantado por esa situación. Gracias a la prohibición de la caza de ballenas jorobadas, su población ha crecido desde varios cientos a más de 25,000. Y miren, esto es importante. Los satélites de la NASA han registrado que el mundo se ha vuelto más verde que hace 20 años. Desde luego que todas estas cosas no se miran, no son visibles, pero contribuyen a la cultura de paz. Muy rápidamente quisiéramos abordar este paradigma que ha estado desde el inicio de la historia de la humanidad. ¿Es el hombre y la mujer bueno o malo por naturaleza? Y este planteamiento es fundamental para tenerlo en cuenta. Ortega y Gasset ha indicado que la definición del hombre es, y cuando decimos hombre, pues también estamos diciendo mujer, es el motor de las variaciones históricas. Así que si soy bueno o soy malo, esa definición de hombre y de mujer va a determinar cuáles van a ser los procesos históricos por los que tenemos que vivir. Inclinar la respuesta en uno u otro sentido tiene enormes consecuencias para idear y construir cualquier sistema político-social. Y yo quisiera, o los invito a que lo contrasten con el tipo de vida que socioeconómica y política que tiene nuestra querida Guatemala. Pero podríamos decir, sin ser simplistas,
que destacan dos grandes corrientes, la del pesimismo antropológico, en donde de las filosofías políticas más conservadoras está la de Thomas Hobbes, y la del optimismo antropológico, de las más utópicas. Ya saben que utópico es sinónimo de sueños, y los sueños siempre son buenos, son armónicos, nos hacen crecer, como la que sostiene Juan Jacobo Rousseau. Para Thomas Hobbes, el ser humano es malo por naturaleza. Por cierto, él es el que dice que el hombre y la mujer son lobos del propio hombre y de la propia mujer. Porque el mayor enemigo del hombre es el mismo hombre o la misma mujer. Y lo justifica válidamente, indicando que somos la única especie que ataca premeditadamente y no por instinto. No se trata de supervivencia ni de defensa propia, sino que nos movemos guiados por intereses egoístas, somos intolerantes y posesivos. Por eso es que Thomas Hobbes señala en su antropología del pesimismo de que somos malos por naturaleza. Para Thomas Hobbes indica que esta condición de naturaleza humana privilegia su propio bien por encima del de los demás, y en un estado salvaje vive en medio de continuas confrontaciones y conspiraciones, cometiendo crueldades y actos violentos para asegurarse la supervivencia. Para no ir tan lejos, se recuerdan que en Huehuetenango una niña que asesinó, ese es el término, le quitó la vida a su catedrático. Y entonces este tipo de instintos, de este tipo de sentimientos, claro que están rodeados o convergen en el mismo una serie de factores, ¿verdad? Pero lo que queremos señalar es que sí hay evidencia de que Thomas Hobbes pueda poder decir, yo no estoy con esta relación con la niñita indicando que ella es la culpable, sino serán exactamente las autoridades de investigación criminal y las judiciales quienes determinarán. Hay varias corrientes. Al principio pues, todo el mundo se sensibilizó con el profesor, pero luego se encontraron evidencias o hallazgos en donde la nena escribió que era el camino que le quedaba porque estaba siendo abusada y manoseada por el profesor. Pero esto solo lo indico para poder decir que entonces Thomas Hobbes señala que sí, somos malos por naturaleza desde la perspectiva de Dios. Pero Juan Jacobo Rousseau decía lo contrario, dice que el hombre es y la mujer bueno por naturaleza. En este sentido dice que el ser humano es bueno y empático, porque si uno de sus, él lo señala así en esta teoría, uno de sus salvajes, nosotros diríamos uno de sus semejantes, ve a otro sufriendo, siempre tiene la inclinación natural de auxiliar, de apoyar, y en este sentido ustedes, los médicos y médicas, son un ejemplo. Hay que tener un enorme sentimiento de respeto y de amor por los semejantes y por la vida, y siempre va a haber la disposición de apoyar. En este sentido, Juan Jacobo Rousseau también afirmaba que el ser humano está orientado naturalmente para el bien, pues el hombre nace bueno y libre y también la mujer, pero la educación tradicional oprime y destruye esa naturaleza y finalmente lo para corrompiendo. Por lo tanto, para Juan Jacobo Rousseau, el hombre y la mujer son buenos por naturaleza. Juan Jacobo Rousseau también señala que la persona como ser humano en su estado natural, original y primitivo es bueno y cándido, pero que es la sociedad y la cultura que con sus males y sus vicios lo pervierten llevándolo al desorden físico y moral. De ahí de considerarse que el hombre en su estado primitivo fuese superior moralmente al hombre civilizado. Desde luego, el hombre en su esencia y en su condición de ser social depende de un conjunto de relaciones sociales que se establece con los otros. Él sigue reafirmando que el hombre y la mujer son buenos por naturaleza y que es la sociedad quien las corrompe, en donde el sistema que se ha construido se ha hecho sobre la explotación del hombre por el hombre, en donde cada individuo debe luchar encarnicidamente para mantener sus privilegios y posesiones,
en donde entonces se vuelve fundamentalmente egoísta, individualista, injusto, contrario a esa naturaleza buena de ese componente social en su condición de ser. Pero vieran, mis queridos amigos y amigas, estudiantes, hombres y mujeres de esta carrera tan linda como es la medicina, que ni Hobbes ni Rousseau afortunadamente tenían razón. Porque finalmente, si bien es cierto, los hombres se han especializado para ser capaces, como suele decirse, de lo mejor y de lo peor, también se reconoce que sí hay condiciones visibles de retorcidas formas de crueldad y violencia, pero también puede decirse que hay figuras altruistas y generosas capaces de mover componentes y condiciones en el medio en el que se desenvuelve para que incluso puedan entregar su vida por desconocidos de tal manera que ellos puedan vivir de manera adecuada. Y reitero, nosotros pretendemos que ustedes tengan el principio de Rousseau y reafirmar, como dice Trublow, que cuando un hombre o una mujer planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado de la vida porque siembra para los demás. Así que tenemos la ventaja, mis queridos estudiantes, hombres y mujeres, de que somos nosotros quienes decidimos. Y esto me hace recordar una historia de un anciano chino y su nieto. Y le dice, mira, dice que le pregunta el nieto, mira, dice que nosotros en la vida tenemos un lobo blanco y un lobo negro. El lobo blanco significa principios y valores como la solidaridad, la honradez, la transparencia, la armonía, la alegría. Y el lobo negro significa el egoísmo, la amargura, el dolor, la mala intención. Entonces el nietecito le pregunta al anciano, mira, ¿cuál de los dos lobos prevalece en uno? Entonces él comentó, el que más alimenta. Así que si uno alimenta al lobo blanco, que representa reciprocidad, solidaridad, fraternidad, entrega, responsabilidad, transparencia, pues tendrá una vida ecuánime siguiendo la línea de Juan Jacobo Rousseau. Pero si uno fomenta el egoísmo, la envidia, los malos tratos, los malos negocios, la perversidad, la corrupción, pues sencillamente tendremos un lobo negro bien nutrido. Rápidamente quisiera comentarles que es importante tener en cuenta lo que nos dice Robespierre, que nos afirma que el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Hoy hemos podido ver y comprobar que la libertad radica en educarnos, y hoy hemos replanteado y revitalizado de que actuar de manera correcta, decente, honorable, responsable, lo logramos a través de fomentar hábitos y valores que nos proporciona la educación, y eso nos da libertad, mientras que la ignorancia nos mantiene con actitudes perversas y dolorosas para la relación con los demás. Queremos contarles que muy rápidamente, en función de cultura de paz, podemos reconocer que hay dos formas de ver la paz, una de manera negativa y otra de manera positiva. Y quisiéramos decirles que la paz negativa, quienes sostienen que existe, basta tener paz solo con que cesen los conflictos bélicos, es decir, detener las guerras y la violencia directa. Pero bajo esta definición, fácilmente podríamos hablar de paz en muchos países, pero continúan los actos que nos brindan limitaciones para que sus habitantes puedan tener bienestar y calidad de vida, y que promueven la injusticia, la intolerancia, la desigualdad, entre otras cosas. Por lo tanto, creer que la ausencia de guerra es paz
es simplemente reconocer que desentendernos de los otros males que se producen, como es la pobreza, la falta de salud, la falta de justicia, eh, es estar equivocados. En este sentido, quienes fomentan la paz, el concepto de paz de manera negativa, que sencillamente es el cese de las armas, pues nos conduce silenciosamente a que permitamos que en nuestros hogares de forma tácita exista el abuso, la opresión por parte de padres violentos, o cuando callamos o somos indiferentes ante el abuso al que es sometido un pobre niño trabajador que pulula en las esquinas de cualquiera de nuestras calles que nosotros, en las cuales nos desplazamos pidiendo una moneda para tratar de paliar el hambre y mantener desafortunadamente esta situación de miseria, y no hacemos nada por cambiar esta realidad de este niño. Ustedes saben que en la periferia de nuestras ciudades dejamos que recursos tan elementales como es el agua y los servicios básicos se vean condicionados a que se puedan entregar por altas sumas de dinero. Ejemplo, en la ciudad capital hay barrios en donde deben comprar el agua a través de las famosos camiones con pipa, que al final de cuentas, al sumar lo que cuesta cada tonel en un mes, encontramos que finalmente se vuelve eso inaccesible. Y lo más importante es que permitimos que la corrupción empiece a ascender peligrosamente tanto en las instituciones estatales, y de forma tácita aceptamos y convivimos con ellas, cuando eso nos hace perder la capacidad de indignación frente a tanta justicia. Finalmente, entonces, debemos aclarar que la paz negativa no es solo el cese de armas, en este caso de balas, sino es todo aquel concepto que evita, que impide el desarrollo humano. Mientras existan injusticias e insatisfacciones y respuestas a las necesidades básicas para todos los seres humanos, no vamos a poder tener paz. Pero afortunadamente, igual que Jacobo Rousseau y Thomas Hobbes, también tenemos la paz positiva. Encontramos en esta diapositiva que la base de esta paz positiva, en el centro está el desarrollo humano integral, que permite que tengamos un sentido de vida positivo, que se fomente la virtud, que existan hábitos saludables, que exista trabajo, que se consolide la familia y por lo tanto la sociedad va a ser equilibrada. La paz positiva desde luego que no supone que no haya violencia directa, pero sí va a haber un nivel muy elevado de justicia. La paz positiva persigue la armonía social, la igualdad, la justicia y por lo tanto el cambio radical de la sociedad. Se deja de lado totalmente ese deseo ambicioso de buscar todo para el yo personal y se reformula un nuevo concepto de pertenencia a la sociedad, en la cual las personas tienen que buscar intereses y puntos de encuentro comunes que sirvan de partida para iniciar el progreso juntos, con los beneficios que señalábamos en la gráfica que está a la par de esto que estamos diciendo. Desde luego, la paz positiva no significa que renunciemos a los desacuerdos presentes, pero nos involucra a encontrar un compromiso nuevo en el método a través del cual resolvemos esos conflictos, aplicando una elevada concepción de justicia. La paz positiva es todo aquello que promueve intervenciones para fomentar lo que, siendo evitable, y lo que impide el desarrollo humano, como es la pobreza, la represión, la alienación, la contaminación ambiental, entre otros, los visibiliza y se abordan integralmente. La paz positiva reconoce que mientras existan injusticias e insatisfacciones de las necesidades humanas básicas por parte de algunos seres humanos, no va a haber paz, aunque no nos agredamos de manera directa. Otra vez
recapitulamos en este momento y encontramos entonces que tenemos la teoría de Thomas Hobbes, que establece que el hombre y la mujer son malos por naturaleza, pero también tenemos el planteamiento de Juan Jacobo Rousseau, que señala que todo hombre y toda mujer son armónicos, son solidarios. Y ahora hemos podido encontrar también que la paz positiva es todo aquello que nos permite encontrar puntos de encuentro en donde juntos y de manera fraterna y solidaria existan elevados estándares de justicia que nos permitan resolver de manera conjunta los problemas de pobreza, la falta de acceso al derecho a la salud, a la educación, al trabajo. Pero también nos permite reconocer que hay gente o personas que fomentan la paz negativa, diciendo que mientras no hayan balas todo está bien, pero inobservando e invisibilizando todas aquellas conductas que generan tragedias al no tener el acceso a una vida digna. Ahora entramos entonces a aterrizar indicando de qué es la cultura de paz. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan de manera directa y total la violencia y previenen los conflictos. Se habla de prevención, ustedes que ya en sus primeras etapas o en la medianía de la etapa o si ya están por salir, saben que es preferible prevenir que lamentar en el caso de la salud y en el caso de la cultura de paz, prevenir los conflictos atacando las causas. Por ejemplo, esos niños que pululan en las calles pidiendo limosna, ese es un efecto. La verdadera causa es que los padres no tienen trabajo, no tienen educación, el Estado no acompaña esos procesos de desarrollo integral para las personas. Digamos, todos los procesos de criminalidad que seguramente que hay un porcentaje en donde la gente por sí misma quiere actuar de manera perversa, pero el alto índice de criminalidad está porque tenemos salarios bajos que no nos permiten cubrir todas nuestras necesidades y en el peor de los casos no tenemos trabajo. Pero quisiésemos amarrar un concepto digamos, más amplio, que es promovido por la Asamblea General de Naciones Unidas, que se acuña en el año de 1999, en donde se nos indica que la cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, estilos de vida basados en el respeto a la vida y en la práctica de la no violencia. Y la no violencia se puede ejercer a través de la educación, la libertad de expresión, la justicia, la democracia, la tolerancia, la solidaridad, el pluralismo, la diversidad cultural y el entendimiento. Como pueden ver, la cultura de paz es toda una condición de vida, que si nosotros las ponemos en práctica, no seguiremos siendo campeones de la desnutrición. Ustedes saben que los niños menores de 5 años en el país, ahora, en este pleno siglo XXI, con tanta tecnología, el 50% de nuestros niños, que aproximadamente son 3.2 millones, la mitad, o sea, el 50%, están desnutridos, en condiciones totalmente descalificadas para poder integrarse o sumarse a una vida digna. Bueno, ya tenemos claro qué es cultura de paz. Entonces, es el conjunto de valores, de actitudes, de estilos de vida basados en el respeto a la vida, en la práctica de la no violencia, la cual se logra si tenemos acceso a la educación, a la libertad, a la expresión y a la justicia. Ahora, también es importante saber qué son los derechos humanos. Generalmente, quienes quieren desprestigiar este comportamiento de vida nos indica que los derechos humanos solo lo tienen los delincuentes, y eso no es cierto.
Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la recreación, a tener una infraestructura vial, el derecho a tener una justicia pronta y cumplida. Son para todos los 18 millones de guatemaltecos y guatemaltecas, y no para aquellos que por su voluntad decidieron quebrar las reglas jurídicas y se convirtieron en criminales. Ellos tendrán que ir y acudir ante juez competente para demostrar que no eran responsables y, si lo son, cumplir su sentencia correspondiente. Por lo tanto, entonces los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, de dónde vivan, de sexo, de origen nacional, de la etnia que pertenezcan, del color, de la religión, de la lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Máxime en nuestro país, en donde vivimos 25 pueblos de origen maya, los Xinca, los Garífuna y los Ladinos, que tenemos que tener claridad que solo por nuestra condición de ser humano tenemos derechos inherentes. Este conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, está establecido en el orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política de la República y en los tratados internacionales y demás leyes y convenios internacionales que el Estado de Guatemala ha suscrito. Así que ustedes tienen derechos humanos, pero van a tener la oportunidad de fortalecer la dignidad humana máxima, que en este caso, por circunscribir un territorio, 18 millones de hombres y mujeres, entre niños, jóvenes, adultos mayores, estaremos confiando plenamente en nuestras vidas en sus manos. ¿Y qué tiene que ver la educación superior y la cultura de paz? Primero, queremos comentarles que la violencia desafortunadamente ha traspasado los límites de la imaginación del hombre y de la mujer, evidenciándose cada día mayores niveles de negligencia gubernamental, afectando a grupos vulnerables como el sector de mujeres, niños y ancianos. ¿Y cómo se mira esto? Ustedes saben que históricamente la red hospitalaria nacional pública está siempre deteriorada, con enormes dificultades para atender las necesidades de la población, que no van a la salud pública requiriendo misericordia, sino en la exigencia de esa dignidad humana, porque para eso tributamos, para eso están nuestros impuestos. Se dieron cuenta que no teníamos un tomógrafo en el Hospital San Juan de Dios y que pasaron por lo menos 2 o 3 meses, y si es que todavía no se ha superado hoy en agosto esa conflictividad. ¿Y qué hay de por medio? Vidas humanas. Mañana puede ser usted, puedo ser yo, puede ser mi papá, mi mamá, mi esposa, mi amiga, mi novia, mi prima. Por lo tanto, es fundamental repensar la formación de los profesionales, en este caso como ustedes, los médicos y médicas, que se están formando para generar competencias y habilidades para la construcción de la paz y las relaciones armoniosas, para que tengan como base de vida lo que Juan Jacobo Rousseau predica, para que tengan el concepto de cultura de paz positiva, para que tengan el concepto de lo que es cultura de paz, para que tengan siempre permanentemente el concepto de lo que son los derechos humanos. Por eso es que la educación superior es fundamental, porque se hace necesario, y el médico juega un papel importante en esto también, en comprender la realidad social en que se vive para afrontar la convivencia y los conflictos, empleando un juicio ético basado en valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y a la democracia y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos como también de las obligaciones cívicas.
Esto es lo que la educación superior persigue, y ustedes forman parte de esta educación superior. Claro, también la educación superior y la cultura de paz nos recuerdan que la educación es un factor de cohesión. Médicos como estudiantes actualmente forman parte de esa cohesión. La educación ha de tener en cuenta la riqueza de todas las expresiones culturales de cada uno de los grupos que componen la sociedad. Es muy importante plantear la cuestión del pluralismo cultural en nuestro país y lingüístico. En todas las poblaciones también lo es promover la educación intercultural, lo que es promover un factor de cohesión y paz, y para eso los sistemas educativos no deben conducirnos a exclusiones. Nosotros, finalmente, ya casi para ir concluyendo con este conversatorio, queremos darles a conocer a ustedes cuál es la visión de la Universidad de San Carlos, y desde luego involucra y lo tiene bajo ese paraguas a la Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas, y en este caso a ustedes como médicos y médicas que, como he dicho, para nosotros ya lo son, solo están acumulando o incorporando o integrando conocimientos, habilidades y destrezas para salvar la vida de muchos seres humanos, y en este caso de guatemaltecos y guatemaltecas. Miren qué visión más sólida y hermosa ha tenido la universidad, con todos los defectos y problemas que tenemos, que no significa que los solapemos, sino por el contrario, estamos llamados a poder corregir eso. Pero miren, primero debemos recordar que es una institución de educación superior autónoma. Tenemos la libertad de ir incorporando o integrando los conocimientos de avanzada, en este caso de la medicina, porque esa autonomía no nos permite. De la misma manera, queremos comentarle que la Universidad de San Carlos promueve una cultura democrática con enfoque multi e intercultural. Hemos indicado y lo seguimos afirmando que los médicos y médicas que la Universidad de San Carlos son formados para atender a las 24 poblaciones, 25 poblaciones que hay en el país. Por lo tanto, el 43% de guatemaltecos y guatemaltecas que forman parte de los pueblos indígenas tienen el derecho a recibir instrucción, a recibir orientación para la recuperación, rehabilitación y prevención de su salud dentro de sus culturas y a través de su idioma. Además, la Universidad de San Carlos está vinculada y comprometida en el desarrollo científico, máxime en profesiones tan puntuales y tan complejas y enriquecedoras de la parte científica como lo son ustedes, la parte social. Es importante reconocer que más o menos el 65 o 70% de guatemaltecos y guatemaltecas viven en la pobreza, con enormes dificultades para cubrir sus necesidades al derecho a la salud integral, y el 35% en extrema pobreza, que comen una vez cada 5 días. De ahí los resultados que tenemos de los altos índices de desnutrición infantil. Son humanistas, o sea que son veladores de los derechos humanos en los conceptos que acabamos de señalar, y de la misma manera cuidan el ambiente, que forman parte de estos ecosistemas que tenemos, el agua, nuestros recursos naturales, que son parte integral de nuestra existencia. Y miren, esto es lo que más me fascina. La Universidad de San Carlos es formadora de profesionales con principios éticos y excelencia académica. Eso es lo que son ustedes. Y si no estamos dando la talla, deben exigirnos, porque es importante que la visión de la universidad en los 4 componentes, dentro de muchos que hay, pero que para nosotros fueron sustantivos dárselas a conocer, tengan relación entonces en esa condición y en ese contexto de conocimientos, habilidades y destrezas de la educación superior vinculada a la cultura de paz, en el marco y la perspectiva de los derechos humanos,
en el marco de esa cultura de paz que significa un comportamiento empático, honorable y decente, siguiendo la línea de la paz positiva que procura que la justicia sea el mayor indicador de convivencia entre nosotros para poder resolver nuestros problemas que los tendremos nosotros y cualquier ser humano ubicado en cualquier país y en cualquier región del mundo, y que Juan Jacobo Rousseau con sus ideas nos permita poder hacer ese ensamble de los elementos que acabamos de comentar el día de hoy. ¿Cuál es? Aunque este es un marco de hace 2 años, sigue teniendo esa misión la universidad de ser la única universidad estatal que dirige y organiza con exclusividad la educación superior, que promueve la investigación de todas las esferas del saber humano y que coopera, esto es importante, con los estudios atendiendo los problemas nacionales. Y un problema gravísimo y que nos detiene demasiado en ese desarrollo integral es la conflictividad que tenemos en función de la salud. Además, su fin primordial es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, que no se confundan con religiosidad, que no tenemos nada contra eso, porque también fomenta principios valiosos. Ninguna religión que yo conozca promueve que lastimemos a nuestros prójimos, sino por el contrario, promueve que vivamos en armonía y fundamentalmente en la visión hablamos de la visión, ahora de la misión, es conservar y promover y difundir la cultura y el saber científico. Y ya para concluir, quisiéramos indicar que nosotros necesitamos entender que se hace necesario tener presente No encuentro a Tax lo que dijo, ¿a quién quieres llamar? Lo que dijo un gran defensor de los derechos humanos, como lo fue Martin Luther King, que dice: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Ojalá que nosotros no seamos indiferentes. Y entonces quisiera recapitular lo que el día de hoy abordamos. La cultura de paz y la educación superior nos indican que hay una ruta en donde el médico y la médica juegan un papel protagónico máximo en un campo tan desafiante como es tener el derecho a la salud a la disposición de los 18 millones de guatemaltecos y guatemaltecas, tanto en el campo preventivo como en el campo curativo. No tengo ninguna duda que muchos de los jóvenes y jovencitas que están hoy en este contenido asincrónico serán directores de hospitales, serán jefes de sala, serán grandes especialistas, podrán ser después directores, como dije, tanto de los hospitales de referencia nacional como de los departamentales. Van a ser catedráticos universitarios, pueden ser los decanos o decanas de las facultades, pueden ser ministros o ministras o viceministras del Ministerio de Salud de Guatemala. Así que cada uno de ustedes tiene un desafío y con esta parte quisiera indicar que debemos ir en busca de lo que dice Juan Jacobo Rousseau, que debemos ir en búsqueda de lo que nos define la paz positiva, que debemos de ir en busca en el concepto de cultura de paz, que debemos ir en busca del concepto y la perspectiva de derechos humanos y de la visión y la misión que esta gloriosa Universidad de San Carlos, que es pagada por los impuestos de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, nos permitan construir una nación diferente dentro de ese marco de cultura y educación superior. Muchas gracias por su atención y seguramente que estaremos muy pronto de nuevo coincidiendo en un espacio educativo como el que el día de hoy concluimos. Muchas gracias.